El 27 de enero de 1978, agentes de policía acudieron a una casa tranquila en Sacramento, California, después de que un vecino preocupado reportara algo inusual. La puerta principal estaba entreabierta, la casa estaba inquietantemente silenciosa y una mancha de sangre visible en el umbral. Lo que encontraron dentro conmocionaría a la comunidad y a todos los agentes presentes. Dentro de la casa de Evelyn Mirot, de 36 años, se encontraba una escena tan brutal, tan surrealista, que parecía una película de terror. La sangre manchaba los pisos, las paredes y los muebles. Los cuerpos sin vida de Evelyn, su hijo Jason y otras dos víctimas yacían mutilados. Les habían extraído partes del cuerpo, les habían drenado la sangre, faltaban fragmentos de órganos. Un vaso en la encimera tenía un residuo rojo en su interior, identificado posteriormente como sangre humana. El hombre responsable sería conocido como uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Su apodo, el vampiro de Sacramento. Pero, ¿quién era Richard Trenton Chase y cómo un niño, una vez descrito como tímido y torpe, se convirtió en un monstruo sediento de sangre humana? Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en el condado de Santa Clara, California. Aparentemente era solo un niño estadounidense criado en un suburbio de posguerra, pero algo dentro de Richard siempre estuvo raro. Desde pequeño, exhibió un comportamiento perturbador que, en retrospectiva, parecía una lista de verificación para futuros actos de violencia. Era un niño introvertido y retraído, a menudo descrito por maestros y vecinos como raro y sin emociones. Tenía los ojos hundidos y la mirada fija, como si viera algo que nadie más podía ver. En casa, las cosas eran aún peores. Su padre, un hombre estricto e inestable, dirigía la casa con mano de hierro. Las palizas eran frecuentes y el apoyo emocional era inexistente. Su madre era inestable y paranoica, supuestamente obsesionada con enfermedades y conspiraciones. Juntos, crearon un ambiente impregnado de miedo e inestabilidad. Richard comenzó a mojar la cama con frecuencia, una señal que persistió mucho más allá de la edad considerada normal. Pero esa no era la única señal de alerta. Prendía fuego, a menudo a objetos de la casa o pequeñas estructuras exteriores. También mataba animales, diseccionándolos en secreto. Gatos, pájaros e incluso perros callejeros fueron víctimas de su crueldad. Estos tres comportamientos, enuresis, incendiar y crueldad animal, conforman la tríada McDonald, una teoría que los vincula con futuros asesinos en serie. En su adolescencia, Richard se aisló socialmente. Rara vez salía con alguien y tenía poco o ningún interés en las amistades. Comenzó a experimentar con el alcohol y las drogas, en particular con el LSD y la marihuana. Sus amigos contaron que su comportamiento cambiaba drásticamente cuando estaba drogado. Se miraba al espejo durante horas, divagaba sobre el movimiento de sus órganos y expresaba creencias extrañas sobre la disolución de sus huesos o el paro cardíaco. Estas no eran las reflexiones de un adolescente rebelde, eran los primeros signos de un trastorno mental grave. Para cuando estaba en el instituto, Richard ya se había convencido de que algo andaba mal en su interior. No emocionalmente, sino físicamente. Se obsesionó con su cuerpo, convencido de que se estaba muriendo por un daño interno que los médicos no podían detectar. En su retorcida visión, la única solución era reponerse consumiendo sangre. No tardó mucho en pasar de la obsesión a la acción. Al final de su adolescencia y principios de los 20, los delirios de Richard Chase se volvieron más vívidos y aterradores. Creía que intentaban envenenarlo, que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y que su corazón dejaría de latir a menos que bebiera la sangre de otros seres vivos. Empezó matando animales, primero gatos del vecindario, luego perros, luego conejos y pájaros.
Los abría en canal y mezclaba sus órganos con Coca-Cola, bebiendo la mezcla como un tónico sanguíneo improvisado. Lo llamaba nutrición. Richard también creía que sus huesos craneales se desplazaban, que se desprendían y reconfiguraban. Se afeitó la cabeza para observar los movimientos con mayor claridad. A veces se pegaba naranjas a un lado de la cabeza, creyendo que la vitamina C ayudaría a que los huesos se fusionaran. Pero sus delirios no terminaban ahí. Creía que alguien le había robado la arteria pulmonar y que su estómago se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Un día se presentó en urgencias, insistiendo en que alguien le había robado sangre a través de la orina. Exigió análisis de sangre y acusó a las enfermeras de conspirar en su contra cuando no encontraron nada malo. En 1975, Chase fue internado por primera vez tras ser descubierto inyectándose sangre de conejo en sus propias venas. Se había envenenado la sangre y fue ingresado en Beverly Manor, un hospital psiquiátrico de California. Durante su estancia allí, el personal médico se dio cuenta rápidamente de lo inestable y peligroso que era. Una enfermera informó haberlo encontrado cubierto de sangre, afirmando que había rescatado un pájaro por la ventana y le había chupado la sangre para sobrevivir. A menudo se le veía persiguiendo pájaros y animales en el patio del hospital, intentando matarlos con las manos desnudas. Les rompía el cuello a los animales y se bebía la sangre en el acto. Otros pacientes le tenían terror. Lo apodaban Drácula. A pesar de estas claras señales de peligro, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, lo medicaron y finalmente lo consideraron ya no una amenaza para la sociedad. Quedó bajo la custodia de su madre, una mujer poco preparada para manejar su condición y que, trágicamente, alguien que dejó de administrarle su medicación. Ella creía que los fármacos psiquiátricos le hacían más daño que bien y que su hijo simplemente necesitaba más aire fresco, comida y amor. Pero Chase se hundía cada vez más en un mundo de alucinaciones, conspiraciones y sed de sangre. Tras mudarse solo, decoró su apartamento con símbolos extraños y cubrió las ventanas con papel de aluminio para bloquear las señales de los agentes enemigos. Creía que los nazis intentaban envenenarlo. Hablaba de ovnis, control mental y conspiraciones gubernamentales. También llenó su refrigerador de animales muertos, cuyos órganos comía crudos. Para entonces, Chase no solo padecía una enfermedad mental, estaba completamente desquiciado, aislado y descendiendo a un abismo psicótico sin retorno. Y lo peor estaba por venir. A finales de 1977, Richard Chase era un hombre completamente desconectado de la realidad. Se había convertido en un recluso en su miserable apartamento de Sacramento, donde las ventanas estaban oscurecidas con mantas y papel de aluminio. El refrigerador estaba lleno de partes de animales, órganos en descomposición y recipientes manchados de sangre. El hedor a muerte llenaba los pasillos. Dentro, Chase mezclaba hígados, intestinos y sangre de animales crudos con sus comidas diarias, creyendo que este grotesco cóctel lo mantenía con vida. Aún así, no era suficiente. Sus delirios se intensificaron. Creía que su sangre se evaporaba, que extraterrestres le enviaban señales a través del cráneo y que su corazón se encogía. Según él, su única esperanza era reponerla mediante la sangre de otro ser humano. El 29 de diciembre de 1977, finalmente cruzó la línea entre la fantasía y el asesinato. Chase salió en una camioneta que había comprado recientemente. Armado con una pistola calibre .22, merodeaba por las calles de East Sacramento, buscando una víctima, no a alguien a quien odiara. No a alguien que le hubiera hecho daño, a cualquiera. Esa noche, Ambrose Griffin, ingeniero de 51 años y padre de 2 hijos, estaba descargando la compra con su esposa. En un instante, Chase pasó en coche,
apuntó con su arma y disparó. Ambrose se desplomó en la entrada con un disparo en el pecho. Su esposa gritó, sin darse cuenta de que el asesino ya se había desvanecido en la noche. El asesinato fue noticia, principalmente por su sinsentido. No hubo motivo, ni enfrentamiento, ni patrón. La policía asumió que se trató de un tiroteo desde un coche que salió mal, pero para Chase fue solo el principio. Más tarde afirmaría que Griffin no era un desconocido, sino un espía nazi enviado para matarlo. En su mente, esto no fue asesinato, fue defensa propia. Su esquizofrenia había distorsionado su realidad, convirtiéndola en un campo de batalla donde la sangre era moneda corriente y cada desconocido una amenaza. El nuevo año trajo consigo un nuevo nivel de horror. El 23 de enero de 1978, Richard Chase cometió su segundo asesinato. Esta vez no desde un coche, sino de cerca, íntimo y absolutamente grotesco. La víctima fue Teresa Wallin, una joven de 22 años, recién casada con 3 meses de embarazo. Ese día, su esposo David se había ido a trabajar, sin saber que el mal estaba a punto de entrar en su casa. Chase había pasado la mañana intentando, sin éxito, entrar en varias casas de la zona. Creía que las puertas sin llave eran señal de que era bienvenido. Si una puerta estaba cerrada con llave, seguía adelante. Cuando llegó a la casa de Teresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Ella estaba sacando la basura. En los segundos que tardó en salir, Chase estaba detrás de ella. Levantó su pistola calibre 22 y le disparó una vez en la mano mientras intentaba protegerse, y luego 2 en la cabeza, matándola instantáneamente. Entonces comenzó la verdadera pesadilla. Chase arrastró su cuerpo adentro y cerró la puerta tras él. Lo que siguió fue una escena de carnicería tan extrema que conmocionó incluso a los detectives más curtidos. Con un cuchillo de carnicero de la cocina, Chase abrió el cuerpo de Teresa, la destripó y le extrajo varios órganos. La apuñaló repetidamente en el pecho y el abdomen, esparciendo sangre por las paredes y el suelo. Pero no se detuvo ahí. Usó un vaso de yogur para recolectar su sangre y se la bebió. También defecó en el pasillo, un acto de absoluta indiferencia y desconexión mental. Colocó carne cruda de su refrigerador en su cavidad corporal. Luego se fue, saliendo de la casa con naturalidad, como si hubiera participado en algo común y corriente. Cuando David Wallin regresó a casa esa noche, encontró el cuerpo mutilado de su esposa en su dormitorio, rodeado de sangre, descuartizado hasta quedar irreconocible. Había sido asesinada, violada post-mortem y canibalizada. El asesino no se había llevado nada de valor, ni dinero, ni joyas, ni armas, solo su vida y su sangre. Era la mañana del 27 de enero de 1978, apenas 4 días después del brutal asesinato de Teresa Wallin. Sacramento aún se recuperaba del horror de aquella escena del crimen. Los investigadores temían un imitador o, peor aún, un depredador que operaba sin patrón ni propósito. Tenían razón. Aproximadamente a las 10:30 a.m., Evelyn Mirot, de 36 años, se preparaba para un día tranquilo en casa. Había aceptado cuidar a su sobrino de 22 meses, David Ferreira, mientras su amigo Dan Meredith, de 52 años, hacía recados. Su hijo de 6 años, Jason, había vuelto de la escuela con un resfriado. Se suponía que sería una mañana normal. Se convertiría en una masacre. Sin que ellos lo supieran, Richard Chase había elegido la casa de Evelyn al azar. Había estado caminando por el vecindario sin rumbo, buscando puertas sin llave. Esta era su retorcida invitación. Si una puerta estaba sin llave, significaba que podía entrar. Si estaba cerrada con llave, creía que los ocupantes estaban protegidos por fuerzas cósmicas y fuera de su alcance. La puerta de Evelyn no estaba cerrada con llave. Alrededor de las 10:45 a.m.,
Chase entró en la casa con una pistola semiautomática calibre .22. Se encontró primero con Dan Meredith en el pasillo. Sin dudarlo, Chase levantó su arma y le disparó a Dan en la cabeza a quemarropa. Dan se desplomó al instante. Entonces Chase se dirigió hacia Evelyn, que estaba en el baño o en el dormitorio. Ella escuchó el disparo y probablemente gritó o intentó esconderse. Chase la encontró, le disparó una vez en la cabeza y luego arrastró su cuerpo sin vida hasta la cama. Dirigió su atención a Jason, el hijo de 6 años de Evelyn, y le disparó 2 veces en la cabeza. Finalmente, localizó al pequeño David Ferreira e hizo lo impensable. Le disparó al niño de 22 meses en la cabeza, matándolo instantáneamente. Pero lo que sucedió después fue más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado. Con 4 personas muertas dentro de la casa, Richard Chase inició una serie de rituales macabros. Regresó al cuerpo de Evelyn, la apuñaló repetidamente con un cuchillo de cocina y le abrió el abdomen. Le extrajo varios órganos, incluyendo el hígado y los riñones. Bebió su sangre directamente de las heridas y usó un vaso de yogur vacío cercano para extraerla y consumirla como si fuera un batido. Agredió sexualmente post-mortem al cadáver de Evelyn y luego continuó mutilando su cuerpo. Pasó al niño pequeño, David. Chase llevó el cuerpo del niño al baño, donde lo decapitó con un cuchillo. Luego extrajo parte del cerebro del niño y se lo comió. Los informes posteriores de la autopsia confirmaron que faltaban fragmentos del cerebro y probablemente habían sido consumidos. Mientras Chase mutilaba a sus víctimas, la casa se llenó de un hedor a sangre, muerte y descomposición. Charcos de sangre manchaban las alfombras y los muebles. Huellas de sangre recorrían las habitaciones. Cuando finalmente se fue, se llevó el cuerpo de David, lo metió en una caja y huyó del lugar a pie. Pasarían varias horas antes de que se descubriera el horror. Alrededor de las 6 p.m., un amigo de Evelyn, preocupado, pasó a ver cómo estaba. Al no abrir la puerta, la empujó y se adentró en una pesadilla. Inmediatamente contactó a la policía. Los agentes que acudieron al lugar se encontraron con una escena más grotesca que cualquier otra. El suelo estaba resbaladizo por la sangre. Evelyn yacía mutilada en la cama con los órganos extirpados. El pequeño cuerpo de Jason estaba desplomado en el suelo. El cadáver de Dan Meredith estaba en el pasillo, cerca de la puerta principal. Pero lo que más los perturbó fue lo que faltaba: el bebé. El pequeño David no estaba por ningún lado. Las implicaciones eran aterradoras. El asesino no solo había mutilado, torturado y bebido la sangre de sus víctimas, sino que se había llevado a una de ellas. Viva o muerta, nadie lo sabía. Dentro de la casa, los investigadores encontraron huellas dactilares, huellas de zapatos, casquillos de bala y manchas de sangre que salían del exterior. Pero las huellas no coincidían con las de nadie en el sistema. El tiempo apremiaba. Sacramento estaba en estado de pánico. La policía tenía a un asesino en serie entre manos y no tenían ni idea de quién era. Al difundirse la noticia de la masacre, el miedo cubrió Sacramento. La gente cerró sus puertas con llave por primera vez en años. Los padres se negaron a enviar a sus hijos a la escuela. La policía lanzó una inusual advertencia pública. Hay un asesino suelto y no ha terminado. Los investigadores estaban desesperados. Tenían 3 escenas del crimen, 6 cadáveres y ningún sospechoso. Pero entonces surgió una pista inesperada. Nancy Holden era excompañera de Richard Chase en el instituto. Se lo había encontrado en un centro comercial unos días antes y el encuentro la había conmocionado profundamente. Él se había acercado a ella con torpeza, apestando a olor corporal y diciendo disparates sobre ovnis y control mental gubernamental. Su aspecto era inquietante, demacrado, sucio, con la mirada perdida y el pelo enmarañado. Le pidió que la llevara. Aterrorizada, ella se negó y se marchó rápidamente. Cuando vio el retrato robot publicado por la policía,
lo reconoció al instante. Llamó a las autoridades y les dio un nombre: Richard Trenton Chase. Los detectives investigaron su nombre y quedaron atónitos con lo que encontraron. Tenía antecedentes de hospitalizaciones psiquiátricas, comportamiento violento con animales y delirios relacionados con sangre y órganos internos. Inmediatamente obtuvieron una orden judicial. El 29 de enero de 1978, la policía rodeó el apartamento de Richard Chase, ubicado en el número 1409 de la avenida Watt. Cuando llamaron a la puerta, se negó a abrir, pero sabían que estaba dentro. Oían movimiento. No tenía ni idea de que el edificio estuviera rodeado. En lugar de esperar, idearon un plan. 2 detectives fingieron marcharse, mientras otros esperaban cerca de la salida trasera. Minutos después, Chase salió con una caja. Estaba sorprendido, distraído, y en ese instante, los agentes lo derribaron y lo esposaron. Dentro de la caja había un tesoro de pruebas: trapos empapados de sangre, guantes de goma, una pistola semiautomática calibre 22 y pertenencias personales de las víctimas. Cuando la policía entró en su apartamento, el horror que reinaba en su interior rivalizaba con todo lo que habían visto en las escenas del crimen. El apartamento era un infierno. Todas las superficies estaban manchadas de sangre. Las paredes, la mesa de la cocina, el lavabo del baño, incluso el ventilador de techo, todo pintado en tonos rojos. Tazas y platos usados, manchados de sangre, se amontonaban en el fregadero. En el refrigerador, los detectives encontraron tejido cerebral humano, trozos de carne y varios órganos envueltos en papel de aluminio. El congelador contenía partes del cadáver del bebé David. Una licuadora en la encimera aún contenía una pasta espesa y roja, una mezcla de sangre y órganos internos. Chase la había usado para preparar sus comidas. Había creado un matadero personal, viviendo entre los restos de sus víctimas. Sus diarios, repletos de divagaciones sobre nazis, extraterrestres y control mental gubernamental, revelaron su caída total en la locura. El vampiro de Sacramento finalmente había sido capturado. Richard Chase fue acusado de 6 cargos de asesinato. Su juicio comenzó en enero de 1979. Aunque era evidente que padecía una enfermedad mental, la fiscalía solicitó la pena de muerte. Su argumento era escalofriante, pero lógico. Chase sabía lo que hacía. Planeaba sus crímenes, ocultaba pruebas y huía del lugar. La defensa argumentó que Chase era un esquizofrénico paranoico, incapaz de distinguir el bien del mal. Finalmente, el jurado lo declaró culpable de los 6 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a morir en la cámara de gas de San Quintín. Pero Richard Chase nunca llegaría a su fecha de ejecución. El 26 de diciembre de 1980, apenas 2 años después de su condena, Richard Chase fue encontrado muerto en su celda. Había sufrido una sobredosis de antidepresivos que había estado acumulando. Se cree que se suicidó, quizás finalmente dominado por el peso de su propia locura, o quizás convencido de que el gobierno venía a envenenarlo. Con su muerte, se cerró uno de los capítulos más horribles de la historia criminal de California, pero el legado de sus crímenes permanece